Hola, Hola. hola, ¿cómo Buenas. estás? No nos hemos podido coordinar para ese saludo, pero Seguiremos intentando. Bueno, hola, yo soy Claudia, Young Millennial. y yo soy Sandra, Old Millennial, Hoy estamos y acompañadas de mi mamá. y mi Buenas tardes. sobrino, Ay, que todo bien, ¿qué? pero digan sus nombres, cómo se llaman. Bueno. Yo soy la mamá de estas niñas millennials y me llamo Esperanza Alfonso. Yo soy el sobrino de estas milenias y me llamo Leandro. Y se supone que somos millennials, pero por nuestra evidente diferencia de edad, vemos las cosas desde polos opuestos. Y el tema de hoy es la vida antes y después de las redes sociales. Y bueno, no olviden suscribirse, encender la campanita. Encender la campanita para apoyar este nuevo proyecto, dejar sus comentarios, si les gusta, si no les gusta, qué les gustaría ver, qué les gustaría sí, tener aquí también. Los Y temas que síganos en quisiéramos todas. tratar. Sí, también. ¿Qué temas quisiéramos tratar? Recuerden, porfa, estar pendientes de las historias de Instagram y de TikTok, porque ahí es donde vamos a estar publicando los temas para que nos envíen sus historias. Ay, Sí. ¿cómo es que es nuestro Instagram? Es Young Millennial, Old Millennial. Es. Bueno, pues. Y empecemos entonces con nuestras perspectivas de la vida antes y después de las redes sociales. De hecho, por eso invitamos aquí a mi mamá y a Leandro, que son por fuera de los millennials, básicamente, para que cada uno nos cuente cómo creen o cómo conciben la vida antes de las redes sociales, en caso de mi mamá, y Leandro después de las redes sociales, porque él no conoce una vida después de las redes sociales, o sea, antes de las redes sociales. Y Sí. de hecho, Claudia, creo que tampoco del todo, o sea, cuando era chiquitica sí, pero en general creo que no. Entonces, no sé si empezamos de adelante para atrás, Bueno, sí. básicamente. Digo yo, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. empecemos por mi mamá. Mami, ¿qué piensas? Mi mamá se llama Esperanza Alfonso, ella es profesora de toda la vida, para que sepan. Es una rectora. Dice mi Leandro, mami. Entonces, ¿cómo piensas tú o cómo concibes la vida desde antes de las redes sociales y ahora que existen las redes sociales? Bueno, pues obviamente que antes de las redes sociales, pues la vida era totalmente diferente. Eh, Nosotros duramos mucho tiempo sin tener pantallas. Por ejemplo, yo tuve televisor a los 12, 13 años por primera vez. eh, Era un premio que nos dejaran ir a los que no teníamos mucho dinero, era un premio que nos dejaran ir el fin de semana a ver un programa de televisión donde la amiguita que tenía más medios, La y si pudiente. no, y si no habíamos hecho tareas, nos ¿Viste habíamos los portado privilegios? mal. Perdón, mami. En un capítulo anterior, Claudia decía que ella tuvo celular desde los 12 años y que se puso brava porque no se lo dejaron llevar al colegio, una cosa así. Mm, Y, bueno, o que les prohibieron los celulares, una cosa así. Y básicamente ella, ¿cómo nos van a prohibir los celulares? Mi mamá no tenía dónde ella ver televisión. Pero Leandro eran quiere otras decir algo. épocas. Bueno, mi tía en ese sentido tuvo mucha suerte porque a mí mi mamá me dice a los 18 o 20 años vas a tener tu celular. Entonces mi tía tuvo mucha suerte Pero tú ya tienes tablet, aunque no la tengas todo el tiempo, así que tú también eres muy privilegiado. Además, Leandro, valga aclarar que un celular en esa época no hacía ni la mitad de lo que hacen ahora. El celular que yo tenía era un celular que no era ni a color, no tenía timbres polifónicos, que eso en esa época era algo. Y de hecho, en esa época tener timbres polifónicos era wow. Era tecnología, o sea, ese celular literalmente solo servía para llamar, contestar y mandar mensajes de texto. Y yo no tenía plan, entonces no era como que yo tuviera minutos para llamar. Es cierto, pero mami, continúa. Bueno, entonces, pues ir a ver televisión únicamente el fin de semana era un privilegio.
El resto de la semana, cero televisión, las personas que no teníamos muchos recursos económicos. Por supuesto que llamadas, pues sí existía el teléfono fijo, pero era fijo. Entonces, ya los niños no nos llamaban a los adultos para cosas especiales. Entonces, nosotros nada que ver con el teléfono y pues era fijo además. Estaba, por supuesto, en la casa y no se podía mover para ninguna parte. Pues mira que, por ejemplo, en un capítulo anterior también yo le decía a Sandra que yo hablaba por teléfono fijo. Y yo me acuerdo que para ti era van a hacer la cuenta más cara y van a estar más minutos, cuando yo sabía que nuestro plan tenía minutos ilimitados. Que era ilimitado. Bueno, a ti te tocó los minutos ilimitados, a mí no. Y a mí sí me decían, el teléfono es para cortar distancias, no para alargar conversaciones. Pero a mí también, Sí, señor. a mí Me también pegaban me lo unos decían. regaños. Porque uno no se podía pegar a hablar con los amigos por teléfono. Claro que no, porque es que el recibo yo llegué a pagar $1 millón de Ay, teléfono. cajo. Sí, Pero llegué no a por pagar $1 mí. millón de pesos. Y por mí. Pues por las llamadas de toda la familia. ¿Sabes qué? No, yo creo que de pronto por mí, pero no por el teléfono, sino no creo, no sé si fue el $1 millón, no creo, no sé. Pero creo que fue por el internet, cuando se necesitaba conectaba. la línea de teléfono para entrar al internet, ahí sí creo que hice varios abusos que no me van Y $1 millón de pesos hace bastantes años, eso era bastante. Bueno, sí, también. Bueno, mami, entonces. ¿Viste? ¿A ti te teléfono. regañan por las llamadas? Yo ni siquiera puedo llamar a nadie. No tiene llamada, porque los peladitos de ahora no. Ustedes no, Ay, no pero él llaman. sí videollama. ¿A quién videollama? A ti y a mi mamá. Ah, ¿viste? Y a mí no. Porque no tengo tu número aquí. Toca que lo guardes. Bueno, entonces, pues obviamente en esa época absolutamente cero redes sociales, uno no sabía, eso no existía, mejor dicho, ni Facebook, ni TikTok, ni Twitter, ni X, ni nada. Porque para los que no saben, mi mamá ahora va a ser futura tiktokera, la pueden seguir en, ¿cómo es? Soy pedagoga. Asesora académica a su alcance. Eso. Asesora académica a su alcance. Pero ese en es el TikTok, user, por todo favor. eso junto pegado. No, la verdad es que no me acuerdo, se los voy a dejar aquí. Bueno. Terrible, terrible. Pero no me acuerdo. Bueno, yo es que realmente de redes sociales todavía muy poquito. Estoy intentando. Pero tú tienes Facebook. Sí tengo Facebook. Mi abuela va a hacer eso, va a hacer lo que a mí me enseña, porque ella también se podría decir que es mi profesora de estudio dirigido. Le da estudio dirigido a Leandro para que aprenda a dividir en tres cifras. Ella tampoco sabe dividir. Pues yo en algún momento lo supe. A la edad de Leandro yo sabía hacerlo. Pero si a mí me entraba una división, yo hace tantos años que no divido, que yo te divido por 1, 2 cifras, creo que todavía te las manejo. Máximo. Enter, yo también. No, yo sí no. Mi mamá todavía se acuerda del mínimo común múltiplo, el máximo común divisor, el trinomio cuadrado perfecto y todas esas cosas. Pero es que mi mamá siempre lo ha tenido constantemente, 1. Y 2, carajo, el colmo que mi mamá no se lo supiera tantos años enseñándolo. O sea, es que tú y yo a qué edad lo dejamos de utilizar. Mi mamá. Pues lo que pasa es que yo eso, gracias, eso es lo que yo digo, eso no sirve para nada, yo no lo volví a utilizar. Pues mi mamá porque lo enseña. Depende de a qué te dediques. Claro. Nadie se dedica a hacer trinomios cuadrados perfectos, bueno, lo que sea. No se supone que los ingenieros que hacen los profesores cuentas, y ya. Pero no se supone hacen trinomios cuadrados perfectos. Si usted es ingeniero, por favor, deje aquí su comentario y me dice si usted hace un trinomio cuadrado perfecto. Gracias. Creo que incluso eso ni existe, porque si es trinomio no puede ser cuadrado. Bueno, no sé. ¿Matemáticas qué? Matemáticas perfectamente calculadas. En fin, estábamos hablando de las redes sociales. Bueno, entonces mi mamá
redes sociales ahora. Ella es facebookera, claro, como toda mujer de su edad. Mi abuela se está diciendo, ay, qué pesar, después está triste por ver noticias que ella misma busca. Y ver política. Mi mamá ve mucha política. Bueno, yo quiero decir en algo. YouTube y demás. Uno entra al YouTube de ella y encuentra puro, mataron a este man, mataron a este otro, Uy, que la FARC no sé qué, que no sé cuántos, que... Pero sí, pero yo siento que Leandro lo ve así porque de pronto no conoce bien la historia, pero es historias de, pues, de atentados y cosas históricas que han sucedido en Colombia. Somos de Colombia, listo. ¿Qué sabe? Todo lo que tú acabas de decir. Ah, bueno, él sí sabe, disculpe usted. Bueno, yo quería decir algo y es que voy a exponer a mi mamá. Porque Mierda. mi mamá, cuando yo era Vamos a sacar los chiquita, trapitos al sol. cuando era chiquita y tenía que como, no sé, 13, 14 años, cuando yo estaba en el colegio, mi mamá se quejaba y se quejaba de que yo me la pasaba todo el día. Y en el ahora ella se la computador, pasa ensotada todo el día en el celular. Confirmo. que yo todo el tiempo que yo, ¿qué tanto era lo que tenía yo para ver en esa pantalla, en ese computador? ¿Qué tanto había para explorar? Yo exploraba, obviamente, pues de mis temas, pero también era una red Confirmo. social que, obviamente, yo era una niña que no tenía, o sea, yo iba al colegio, hacía mis tareas y ya no tenía nada más que hacer, tenía todo el tiempo libre. Entonces, pues, ¿qué más hacía? Me metía a redes sociales. Entonces, realmente, pues si realmente uno no, o sea, ninguno, ni adultos ni chiquitos deberíamos estar tanto tiempo en redes sociales. Pero ella sí. también lo hace. Sí. Confirmo. Y además que uno la llama y le dice, mami, no sé qué. Justo ayer o antier fue que le peleé por eso, porque yo estaba, mami, no sé qué, le estaba hablando, no sé, de algo. Yo acababa de llegar y yo, mami, mi mamá ignorada completamente. Y de pronto, pues yo le repetí varias veces y yo, mi mamá no me contesta y le metí un grito. Y yo, ¿por qué me estás ignorando? Sí, y eso, yo al menos todavía es la hora y ya uno, o sea, como precisamente yo no viví la vida, pues yo desde más chiquita que Leandro ya tuve la vida con las pantallas, pues yo desarrollé de alguna manera el multitasking de estar en la pantalla y prestar atención a mi alrededor. No, pero mira, yo iba a decir algo que tiene que ver con el tipo de pantalla, porque no es lo mismo de estar en el computador a estar en el celular. Y yo sí siento que estar en el celular quita mucha más atención de estar en el computador por varias razones. La sola posición de cómo tú estás cuando estás en el computador a cuando estás en el celular. Y dos, porque precisamente tú en el celular estás como cambiando más rápidamente lo que estás viendo, entonces tienes que, precisamente ese multitasking lo vas cambiando muy rápido. Entonces tú dejas de el multitasking, lo cambias, porque en vez de sacarlo aquí afuera, lo tienes aquí todo el tiempo. Pero es que así. sí, yo siento también que depende de lo que tú estés haciendo en el celular. Porque si, por ejemplo, lo que tú estás haciendo en el celular es ver TikToks, que cambias de TikTok cada mínimo, digamos que te viste un video de 10 minutos en TikTok, que eso casi nunca pasa, pero digamos que te viste un video de 10 minutos en TikTok, duraste mucho tiempo prestando atención a ese video. ¿Sí me explico? Teniendo en cuenta que es TikTok. Entonces, como es algo que estás cambiando todo el tiempo, que de hecho también de eso hay estudios de cómo el cerebro, pues, ha cambiado toda la química cerebral esto porque está siendo sobreestimulado todo el tiempo. O sea, en la época de mi mamá no tenían absolutamente nada que los estuviera bombardeando cada un minuto, cada 10 segundos. Sí, literal. Con algo nuevo, diferente de otro tema y yo completamente sí diferente. siento, y quizás ahí también ya voy a meterme como en mi parte, que quizás es un poco la de la mitad, o más bien tendiendo a la mitad, no sé. Y es que, bueno, yo sí pasé como mitad de mi vida fuera de las redes sociales y mitad de mi vida en las redes sociales. Y yo siento que sí a uno le cambia completamente la capacidad de concentración, la capacidad de memorizarse las cosas, porque entre otras cosas yo me acuerdo que antes y cuando mi mamá decía los teléfonos eran fijos, uno se grababa el teléfono de la gente, yo me sabía el teléfono de mi abuela, el teléfono de mi mamá, el de mi mamá no, pues los fijos, porque era el de la casa, el del colegio,
el de mi abuela en Bogotá. O sea, como que uno se sabía el los número teléfonos de la gente. personas, o sea, tú estabas en la calle sin un aparato que tuviera toda tu lista de contactos, de pronto tenías una agenda en la que Un tenías directorio, un Ajá, directorio. en la que los tenías Ujú. anotados, pero los que más usabas te los sabías porque los estabas marcando Y constantemente. además incluso yo me acuerdo que mi mamá nosotras nos ponía a aprendernos pues los teléfonos, la dirección de la casa y A ver, como los vamos a datos hacer un básicos. test, vamos a hacer un test. A ver. Leandro, ¿tú te sabes el número de teléfono de alguien? Depende de qué lado lo veamos. De mi familia me sé el de mis dos mamás y ajeno me sé el de unos amigos míos. Ok. ¿Cuántos más o Bueno. menos? 4 o 5. Ok. Bueno, se es más sabe de uno lo que que yo otro, si pensaba. Pero mira, que yo el teléfono de mi mamá, el de Beba, el de mi papá, me lo sé, pero el tuyo no. Y yo sé que no, pero Impactada. tiene una razón de ser. Y es que los teléfonos de mi mamá, y de mi papá y de Beba vienen de la época en la que uno todavía le tocaba aprenderse los números. El tuyo es más nuevo. No, Pero me lo yo sé. tengo mi número también. Mi número es el mismo desde que estaba Pero, como en sexto. pero a ver, No, desde mentira, que en yo sexto tengo tenía un tu concepto que no número, desde que yo tengo tu número, yo también tengo plan. Entonces no necesito Ay, tú cuando yo marcar estaba una. en octavo tenías plan. Sí, tenía plan, Claudia. Yo tengo plan desde hace Sí, mucho recuerda tiempo. que ella trabajaba con internet. Bueno, está bien. La indignación. Porque no entiende. Lo que pasa es que para que uno pueda llamar y tener datos y todo eso, uno tiene que pagar un plan. Y Pues que exacto. Leandro no conoce lo que es no tener plan. sí, y en la época en la que yo empecé a tener el celular, no todo el mundo tenía plan. Uno compraba unas tarjetas y esas tarjetas las raspabas, eso tenía un número y con ese número recargabas el celular. Como el saldo de tu celular. No era como ahora que nosotros aquí todos tenemos plan básicamente. O si no tienes plan, tú también tienes porque tú tienes, o sea, tu mamá tiene plan. Si tú necesitas llamar a alguien, tú le puedes decir a tu mamá que te preste el celular y ya. No, por ejemplo, el simple hecho de que tú estés en la calle y tu mamá te preste el celular y puedas ver videos es porque ella tiene un plan. Exacto. En cambio, nosotros, por ejemplo, a mí también me tocó la transición de tener que utilizar tarjeta a tener un plan. Tarjeta Pero o es realmente aquí lo que uno usaba era que iba a los SAIS, se llamaban en esa época. Leandro, no te eches tan allá porque sales del cuadro. En esa época lo que uno usaba era ir a los SAIS y marcar los números. Por eso el tuyo no me lo sé. O sea, a mí nunca me llamaron porque no me querían. Porque tengo plan. En fin, entonces sí, uno iba al site y daba el número de teléfono o lo marcabas y pues sí, te los terminabas Era más aprendiendo. fácil aprendértelo, claro que sí. Incluso Bueno, también la forma de recargar los celulares cambió, porque actualmente pues obviamente hay gente que no tiene plan y recarga, pero recargan directamente ya desde el celular, no internet. necesitan No tarjeta. solo eso, recargan ya un servicio en específico, no es como recargué 10,000 pesos que alcanzaba para tantos minutos o tantos mensajes de texto, que era lo que uno antes podía hacer con los celulares. En efecto. Pero nos desviamos un poco del tema porque estábamos hablando de las redes sociales, aunque bueno, estos temas también son como colaterales al tema de las redes sociales. Y yo, lo que te iba a decir ahorita es que yo estuve como la mitad de mi vida afuera y la mitad de mi vida en las redes sociales. Y yo la verdad es que siento que fue un hit porque precisamente uno pudo equivocarse sin que lo funaran. Ah, pues yo también, y yo sí toda la vida estuve en las redes. Tú tienes tu micrófono, mami. Bueno. Bueno, por ejemplo, en cuanto a las redes sociales, pues yo le veo muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el vocabulario. Yo hasta hace muy poquito, mi mamá no sabe qué fue. No, ya sé
pero lo supe hace, yo creo que menos de un mes, que fular, screenshots, Funar. bueno, Es con funar, de noviembre. screenshots, bueno, hay un poco de palabras Anglicismos. que yo no le conozco el significado. Me hablan con esas palabras y yo quedo como, ¿eso qué es? Cancelar, ¿sabe qué es? Bueno, pues la palabra cancelar tiene varias acepciones, no se ven, En no, las Pues redes no. cancelar en internet es cuando alguien te hace mucho bullying, básicamente, y como que te cancelan, de que te dejan de seguir, te se dejan, bloquea. básicamente, No necesariamente por te algo que bloquean, hiciste. pero sí, o sea, por algo que hiciste o dijiste, pues tiene sus repercusiones y es que la gente ya no te siga de la misma manera o te siga, pero no para O no confía en ti, adularte, exacto. sino para rechazarte de alguna manera. Bueno, Sí, para echarte hate. Hate es odiar. Pero es que sí, Bueno, o sea, sí hay muchas cosas que todos entendemos que es hate, pero viene de una palabra en inglés que también de alguna manera en el idioma inglés cambió su significado, se Sí, resignificó es también. verdad. Eso es verdad. Bueno, entonces, lo que yo te decía con respecto a la mitad y la mitad, y es que pues yo pude irme de rumba, hacer locuras, sin que mi mamá se diera cuenta. Y además eso, porque yo siento, por ejemplo, te voy a dar un caso, el de Tami Parra, que siento que si fue mucha peladita, todo el tiempo la están cancelando, todo el tiempo la están funando, todo el tiempo la están jodiendo la existencia, pero siento porque ya, o sea, ya empezó muy chiquita en este tema de redes sociales y ella ha crecido en redes sociales, o sea, todas las barrabasadas y pendejadas y estupideces Para que bien uno o hizo en para su mal, toda vida, su vida está en internet. ella lo ha puesto ahí y bueno, sí, de pronto tiene mucho que ver con ella y el hecho de haber decidido ponerlo ahí, pero pero es por también eso, porque uno cuando es pelado, uno hay mejor dicho, si es uno grande y no piensa las cosas bien o hay cosas que no, o que hace impulsivamente, pues cuando uno es pelado las hace con más constancia, con más empeño, con más regularidad, y que siento que ahora la gente no está teniendo la oportunidad de eso, como de cagárselas en paz, básicamente. Pero yo siento que eso también depende. Porque, por ejemplo, bueno, en mi época no teníamos la inmediatez de que las fotos de que las fotos, Leandro por ejemplo, está jugando. sí, está jugando No con su teníamos reflejo. En mi época no teníamos la inmediatez de que, por ejemplo, el teléfono es un aparato que toma la foto y en el mismo con el mismo teléfono puedes subirla directamente en donde quieras. En cambio, pues en mi época, pues sí, yo no. Nosotros teníamos pero, rollos de 36. bueno, no, máximo. yo tampoco soy tan vintage. Pero, Claudia, tú tienes fotos de rollos de 36. ay, yo no te estoy diciendo Que no te tengo acuerdas es muy fotos. uy, diferente. pero chiquita. Pero lo tiene. A lo que yo me refiero es que cuando yo tenía edad de los niños de ahora estar tomándose fotos y grabándose y cosas así, pues nosotros no teníamos esa inmediatez. Pero, por ejemplo, sí teníamos cámaras, pues de hecho aquí hay una de esas, cámaras digitales, y de ahí uno las pasaba al computador y las subía o las tomaba con los celulares de la época, igual las subías, pero es lo que te... Se atoró. Señoras y señores, está dejando el pulmón. Lo que te decía en otro capítulo, pues. Lo que te decía en un capítulo anterior, pues de que se me fue la idea. De que pues por ejemplo, que uno tomaba la foto y lo subía sin tener en cuenta como esa funa o eso, porque Ay, sí, o sea, uno la subía porque uno le quería, porque no era como, ay, si me van a funar, ay, tengo que monetizar, antes o ay, yo siento que actualmente la chaviza lo que chaviza. Lo Tú, que tú hacen, representas a la chaviza. o sea, ellos tienen redes,
pero no suben nada a las redes y todo lo que suben son cosas que se eliminan en 24 horas y guardan algunas de esas historias para que queden a perpetuidad, pero al feed como tal no suben cosas. O sea, no suben cosas. Mientras que en mi época, el que más fotos tenía era el más popular. El que subía el álbum, sí, era el más cool, es verdad. el que subía el álbum de las 1000 fotos era el que, bueno, no, tampoco 1000, pero sí eran álbumes de 100. Y el que cambiaba de foto de perfil cada 5 minutos era el Era más el cool, era la persona cool. Todo el tiempo estábamos pensando qué foto voy a poner ahora porque es que ya hace una semana la tengo. Entonces hay que cambiar. Bueno, menos yo en mi juventud no necesitaba eso, ya después cuando salieron las Cosas que son, cosas que también pasan en mi colegio, porque las niñas en mi colegio en TikTok siempre cada 2 segundos andan cambiando de cuenta, hacen otras cuentas, las borran. ¿Y por qué cambian de cuenta? Yo qué saber porque las niñas de mi colegio son como tú. La chaviza es bien rara porque mira, por ejemplo, lo que dice Leandro. En mi época, y la verdad es que, bueno, mi Instagram ha sido mi Instagram desde que creé Instagram. Ese ha sido mi Instagram, ¿se me explicó? O sea, puede que yo tenga otra cuenta, pero ese Instagram, que es el que, si tú me preguntas cuál es mi Instagram, Y es el que uno tiene otro Instagram. Sí, claro, yo tengo el de Email 13 también, porque es Swiftie. ¿Y por qué tienes dos si uno solo tiene uno? Porque uno es el fan y el otro es el de mí como persona. ¿Viste? Yo millennial. Pero bueno, o sea, lo que yo me refiero es que yo puedo tener varias cuentas, pero uno, no elimino la cuenta anterior. O sea, no porque abrí la cuenta Swiftie y cerré mi cuenta personal. ¿Sí me hago entender? Bueno, yo solo tengo una cuenta porque la gente normal solo tiene una cuenta. Y yo no tengo cuenta de Instagram. Pero sí tiene Facebook. Sí, Facebook sí. ¿Por qué te estoy poniendo el micrófono si tú tienes tu micrófono? Yo no sé. Pero yo sí tengo, bueno, no, Facebook sí tengo uno y bueno, el Facebook sí solo tengo uno. Pero, o sea, lo que yo me refiero es que la chaviza ahora, uno, no sube cosas a perpetuidad. Dos, además de que no sube cosas a perpetuidad, muchas veces hacen eso como, ay, me aburrí de esta cuenta, ya no me gusta, en vez de cambiarle el user o Pero lo que ¿por sea. qué? ¿Por qué cambian de cuenta? O sea, ¿qué? Tal vez, bueno, yo tomando el ejemplo en mi colegio. Las niñas de mi colegio siempre cambian de cuenta porque o están aburridas, no les gusta, nadie las sigue. Porque las niñas de mi colegio se creen, las... Pero no es más fácil cambiar de usuario que de cuenta. Podría ser, pero Pero no es cool. Pero es que ya ahí exactamente, sí o sea, yo siento que ellos irían buscan como perdiendo su... eliminar eso. Cualquier huella que haya dejado de eso. Exactamente. Ah, ok. Ay, yo no tuve que eliminar huellas de nada. Ay, yo sí, mi huella de internet está ahí. Yo llego a un punto en el que, ay, ya que para qué voy a privatizar esos álbumes. O sea, ya lo que son No mis hay amigos de Facebook me testigos, dejan de no llamar. hay pruebas. Yo sí tengo mucha maricada en Facebook. ¿Tú tienes testigos? ¿Tienes pruebas? Sí. ¿De qué? Mi hermana, pero... Mi hermana, tu mamá. Ajá. Pero Pues ella que, no por tiene ejemplo, pruebas. Eso sí es un fenómeno. La vida de Leandro, por ejemplo, el hecho de que a mí de mi Google Fotos me llegan recuerdos de cuando era bebecito hermoso, luego más grandecito. Eso es muy bonito de tener, pero es algo que, Pero es invasivo. ajá, Sí, exacto, claro. o sea, toda la vida de los niños de los celulares inteligentes en adelante está ahí en internet al alcance de un recuerdo. No sé por qué creo que me ofendiste. ¿Por ¿Yo? qué? No, yo. Pero ¿por qué? Si lo que está diciendo es que es invasivo que te tomen tantas fotos y que haya tanto registro de tus fotos de que eras chiquito. Y en todas partes. Eso lo tienen que pelear con mi mamá que siempre me toma cada foto. Ay, No. y eso que con Claudia, tu mamá, uff, No. menos mal que era rollo de 36. No, es que yo pienso en lo siguiente, lo que se está hablando no es en cuanto a que uno le moleste, porque por ejemplo a mí me gusta cuando veo lo que dice tus recuerdos y que es desde chiquitico hasta el momento. Lo que pasa es que uno siente
que no sé, de los que manejan allá las redes, o yo no sé cómo será eso, le conocen a uno toda la vida, porque entonces, ajá, O ¿por sea, qué, por ejemplo, sale ahí desde que tú eras chiquito hasta el momento? estás Se supone muy que lo debíamos expuesto saber desde la que eras familia, muy bebé. muy niño. La O información sea, que otras personas no deberían tener. Eso es lo malo del internet. exactamente. Allá voy, tú lo has dicho, Leandro. Resulta que cuando yo era chiquita, obvio, fotos mías de chiquita hay un montón también, pero están en un álbum, en la casa, no están, Rollos de 36. hay canzonas, están, están en la casa, en un álbum que si tú quieres lo ves, Familiar. pero Pero exactamente no están expuestos en otra parte. está el acceso de mi familia que tiene las Ni fotos. tus derechos están cedidos a otra persona o atrás. Están siendo vulnerados. Eso se llama que los derechos, eso se llama derechos Cibernéticos. cibernéticos. Bueno, y es que no sucede solamente con las fotos. Por ejemplo, yo leo de vez en cuando alguna información sobre insuficiencia venosa porque tengo ese problema. Resulta que no es sino que uno lea una información un poquitico y chas, le empieza a llegar a uno las medias de compresión de no sé dónde, las gotas de Sisemas, el remedio de no sé cuándo, la crema Siquiera tú de... es porque lo buscaste, mami. A mí me ha pasado, por ejemplo, cuando yo vivía con Que lo Sandra. pienso. No, tampoco. A mí Pero, por sí, ejemplo, a mí sí me ha pasado eso. bueno, yo creo que eso Pues es Beatriz psicosis, es dice lo otra mismo. historia. Beatriz dice lo Pero mismo que ella. a mí sí me ha pasado que, por ejemplo, cuando yo vivía con Sandra, antes de hacerme el tatuaje que tengo en este brazo, yo en ese momento estaba buscando tatuadores, pero no estaba buscándolos de que googleé tatuadores ni nada, no, o sea, hablé con Sandra, me quiero hacer un tatuaje, tales, acto seguido, entro a Instagram, todas las publicidades, promociones de tatuadores. Bienvenidos Porque a hablamos Facebook al respecto ni siquiera en chat, en persona. Ujú. Entonces Bueno, yo entonces siento sí. pues que sí hay un nivel Que de... nos están vendiendo la vida. Bueno, te decía que imagínate, y ahora que pues con este tema de la inteligencia artificial y demás, que básicamente las grandes tecnologías están trabajando para descargar la conciencia de la gente en las computadoras. O sea, O sea, Black para que Mirror. ya, sí, básicamente Black Mirror. Y el punto es, incluso, pues, es porque eso nació de un man que es rico, no sé, no me acuerdo cómo se llama, es un chino japonés, como dice por ahí. El punto, no me acuerdo cómo se llama, el tema es que el señor es uno de los más ricos del mundo porque básicamente es el que maneja los datos de todo el mundo, los datos que maneja Facebook, los datos que maneja Google, los datos que maneja, bueno, Mejor básicamente todo dicho, el mundo. Chicho, todo. Y el tipo decía que él no tenía hijos y no porque no quisiera tenerlos, sino porque él quería saber primero qué iba a pasar con eso para saber si podía tener hijos, o sea, si era conveniente o no tener hijos y para qué. Porque básicamente es como, primero, como que el primer paso es instaurar una computadora en ti y después de instalarla en ti, ya, pues básicamente exteriorizar tu ser. Y pues obviamente eso va a borrar, si de hecho todo el tema de los términos y condiciones para ese tipo de cosas, de redes sociales, de las publicaciones, de los apps que te aparecen cuando tú simplemente dices o piensas en que necesitas o quieres tal cosa, esto también pues va a desaparecer todos esos derechos porque ya ni siquiera va a ser unos términos y condiciones a los que tú les vas a dar clic y los vas a aceptar, sino que están dentro de ti, o sea, sí, como o sea, que se borra esa línea de mi lo persona, o sea, de lo que y sería exacto, mi y de persona lo digital. personal y mi persona virtual. Exactamente. Ya no, o sea, no sería un aparato externo a ti, sino que sería algo de ti. Qué loco. Y ¿Tú así. qué piensas, Leandro? ¿A ti te gustaría tener dentro de ti el computador, básicamente? ¡Achus! Depende, ¿ves? Depende de lo que, pues, de qué tipo de computadora sea. O sea, ¿estamos hablando de inteligencia artificial o estamos hablando de la inteligencia de la computadora?
Pues que Primero ambos deja el van a micrófono terminar quieto siendo en uno. un solo lado, porque te escucho así Te intermitente. escucho movido. Sí, 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 sí. Te escucho borroso. Y segundo, o sea, estamos hablando de que, por ejemplo, si tú vas a buscar algo, no sé, cómo desarmar un motor, ya no tienes... Ya ni siquiera tienes que buscarlo ni en la tablet, ni en el celular, ni en el computador, sino que lo piensas y ya. Bueno, dos cosas. La primera es que no puedo buscar nada vital porque una persona me la bloqueó. Y la segunda es que sí sería una buena idea. Sí sería una buena idea O sea, si te gustaría tener una una... computadora y en el cerebro. Ok. Un cerebro Uy. metálico. Y mira la reacción. Me parece Pero es que, terrible. a ver, a mí ¿Por no qué? me parece terrible como mi mamá, pero sí siento que, pues pasan dos cosas. Uno, Leandro no tiene conciencia de muchas cosas que suceden, que podrían pasar por tenerlo, porque, pues, obvias razones. Y porque así... Pausa, yo no te bloqueé tu tablet. Güey, ¿cómo Continúa. que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ella Continúa. no tiene que saber la contraseña, no sé. Yo no me sé la contraseña. A mí tu mamá me dijo que le pusiera una contraseña y ya. Continúa. Por ejemplo, mi mamá nunca tuvo esa Exacto, discusión yo conmigo. nunca tuve esta discusión con mi mamá. Pero, por ejemplo, yo como niña que sí creció con la libertad que Leandro quiere, ya como adulta sí pienso que a mí me habría gustado que mi mamá Tener hubiera sabido. reglas. No, a mí, o probablemente también lo hubiera visto como Leandro, me hubiera molestado, pero sí me hubiera gustado que mi mamá en ese momento tuviera el conocimiento que actualmente mi hermana tiene para saber que no es un lugar apto para niños y que Para estar abierto. no debería ser un lugar. Mira, por ejemplo, lo que hablábamos la vez pasada. Yo siento que tanto tú como yo, aunque yo también, por ejemplo, estaba más grande, estuvimos expuestas a cosas. A muchas cosas que marica. no son chéveres. O sea, por ejemplo, en ese capítulo nosotros hablábamos de que uno hablaba con personas, o sea, uno podía tener conversaciones con personas desconocidas que no tenías ni idea quién estaba del otro lado del computador. Y que Y no es generalmente algo eran seguro personas para mayores que tú, que X. no sabes y qué que, intenciones tienen. O sea, no es sí. algo sano, saludable. O sea, sí, o sea, y también muchas veces uno buscaba una cosa y se encontraba, o sea, uno googleaba una cosa y se encontraba otra cosa que no debió haber visto. Entonces sí siento que sí, actualmente pienso que uno sería una Es mejor persona tener la mental. contraseña que le puso la tía a la tablet. Actualmente sí pienso que... Aunque me regañen por eso. Yo no te bloqueé nada, mi amor. Bueno, continuando con el tema, yo sí siento que mentalmente sería una persona mentalmente más estable si no hubiera tenido tanta libertad en internet desde tan pequeño. Por ejemplo, yo sí siento Eran que necesarias. sí es necesario que haya algún tipo de control parental, porque pues los padres son quienes deben ser responsables de qué permiten que sus niños vean. Y pues yo siento Sí, que es verdad. mi mamá Y no uy, tenía eso que acabas de decir. idea, o sea, mi mamá en ese momento, yo era la primera generación que crecía con ese acceso y todos, o sea, bueno, al menos la mayoría de personas con las que yo he hablado, concordamos en tuvieron lo el mismo. mismo problema. Y que además, Exactamente. pues ahí en ese caso mi mamá no tenía bases como Ni para idea. decir exacto. Exactamente, Como para ustedes, decir, mi mamá no tenía ni idea, mi mamá vino a saber qué era Facebook y por qué yo duraba horas en Facebook ahora. hace cuántos años, como del 2016 para acá, creo yo. Sí, eso es Sí, verdad. así es. Eso es verdad. Que hay cosas que definitivamente yo digo que eran mejor. Yo siento que yo en general soy una persona para la edad que tengo con cierta apropiación tecnológica en general y con de redes sociales, porque además trabajé de eso. pero, pero yo siento en términos generales que hay muchas cosas que a uno le permitieron crecer con una mente un poquito más madura o por lo menos más estructurada en algunas cosas por no estar tan expuesto a eso. Porque uno también tenía como la capacidad de ser crítico ante las cosas y de por lo menos antes de responder a algo, analizarlo
te doy un ejemplo con todas las vainas que uno ve en los videos y esos comentarios de la gente que yo siento que ni siquiera se toman el tiempo ni de ver realmente ni de escuchar realmente el video antes de contestar, y que todo el tiempo, precisamente por esa velocidad como pasan las cosas, están como, dijo esto, yo le voy a contestar esto, y literalmente contestan de una vez y ni siquiera analizan lo que escucharon o lo que vieron. O lo que incluso están diciendo. A veces dicen unas cosas que... Sí, exactamente, que uno dice, amigo, eso no es lo que dice, pero bueno. Entonces, en ese sentido, yo, o sea, como que veo cierto privilegio al haber crecido por fuera de las redes sociales, pero también entiendo que las redes sociales, por ejemplo, nos han hecho conectar más, como tú decías también la vez pasada, nos ha hecho conectar con personas que nosotros antes no nos imaginaríamos conectar, como por ejemplo nuestros ídolos. O sea, yo no me veo a mi mamá hablando con cuál sería con Rafael, con los Beatles. Mi mamá tuvo fandom de los Beatles. No, no, claro que no. Pues en cambio, eso yo siento que no existía de esa manera. En cambio, Claudia sí tuvo su fandom de los Jonas, claro. Ahora tiene su fandom de los Swifties, de los Swifticeros. Yo, pero fíjate, por ejemplo, yo siempre he dicho que yo no soy tan fanática como Claudia, pero digamos, en mi época yo de quien fui súper fan de Avril Lavigne, pero yo tampoco, o sea, tuve la cercanía de poder tener cosas de ella, pero hasta de estar en un fandom de ella, no tanto. Hacer parte de un club de fans de Avril, no pude. Pues no tenía esa facilidad, porque... Igual, tú dices eso, pero por ejemplo, yo que crecí en Valledupar no, o sea, yo me acuerdo que, por ejemplo, de los Jonas Brothers, había Jonas Brothers Bogotá, Jonas Brothers Medellín, Jonas Brothers Cali, fin. Pero había Jonas Brothers en Colombia. ¿Dónde estaba el club de fans de Avril Lavigne en Colombia? O sea, y más, a lo mejor sí lo había, pero yo no me enteré. Bueno, yo quiero decir algo. También en cuanto a las redes sociales, yo siento que los niños y las personas muy jóvenes, los jóvenes, los niños y los jóvenes, siento como que se les dificulta. Yo tengo que interrumpir aquí porque acaba de llegar doña Jennifer y yo me tengo que ir. Adiós, que le vaya bien. Adiós. Chao, Leandro. Gracias por haber participado en este podcast. John Millennial, All Millennial. ¿Qué? Okay. ¿Qué vas a decir? Despídete. Gracias, no olviden suscribirse y activar la campanita y apoyarnos en esto. Esperamos llegar a los 1 millón de suscriptores para el próximo año. Gracias. Que a la gente, a los niños sobre todo y a los jóvenes, yo siento que que tienen algunos problemas comportamentales, digamos, debido a las redes, me parece a mí. Por ejemplo, si son fanáticos de las redes, no viven sin el celular, no viven sin el computador, no viven sin la tablet, bueno. Pero resulta que en cambio se les dificulta mucho relacionarse personalmente con sus congéneres, con sus compañeros, con los de su edad, con los más grandes, con los más chicos. O sea, yo siento que se les dificulta desempeñarse en sociedad. Bueno, y yo pienso, no sé. Puedo aportar, y es que, por ejemplo, yo siendo no tan joven como por ejemplo Leandro, yo sí siento que yo aprendí a socializar realmente por escrito en un chat. Entonces, sí, claro que yo con mis compañeros en el colegio, pues ellos ya me conocían de toda la vida, entonces pues, uno ya, además, pues los compañeros del colegio son personas que te asignaron de alguna manera ese salón y ya casualmente ustedes todos están en ese salón y te socializas ahí porque, pues, la ley crecen juntos. Exacto. Pero una vez que tú sales, por ejemplo, cuando yo jugaba baloncesto, yo no sabía cómo hablar con las personas que estaban ahí porque yo estaba acostumbrada a conocer personas era por medio del chat. Y una vez que, de hecho, en el colegio uno conocía a la gente, ¿no? Pero tú compartías el correo electrónico y ya tenías el messenger de la otra persona y tú de quien te volvías más cercano era con quienes te respondían en el chat.
¿Y por qué se Ya volvió? sabe por qué ustedes dicen que yo soy amiguera, porque yo sí voy y le hablo al que sea, literal. No y cuando era yo peladita, eso nunca, yo iba, nunca. o sea, mi chat era ir al parque y el primero que se me atravesaba, yo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Ay, sí, y me nos poníamos Yo a jugar, lo eso que no sea. lo viví, yo eso de ir al parque y hacerme amiga de alguien en el parque no lo viví, o sea, yo me volví amiga de alguien, la gente de la que me volví amiga era la gente que me contestaba en el chat, generábamos la conversación en el chat y ya una vez que Mira, nos yo volvíamos a ver en persona, aquí llegué a traer gente a la casa por lo menos me acuerdo una vez en un bus de Bogotá para acá, conocí a una muchacha que terminó quedando aquí en la casa. Con eso te digo todo. cosas que yo jamás haría, o sea, yo en el bus no hablo con la persona que tengo al lado. Yo me monto al bus, ¿Por qué? me pongo mis audífonos Ay, y ya. en cambio, a mí me pareció Y de hecho súper me grosero. molesta, o Ay, sea, de hecho me molesta que la persona de al lado me esté haciendo conversación porque no tengo idea quién es esa persona ni qué intenciones tiene, entonces yo voy a en mi mí en viaje cambio aquí, me no te pareció, metas conmigo y vive tu vida tú allá. no, a mí en cambio me pareció súper grosero un muchacho, creo que fue cuando iban aquí para Medellín, bueno, en uno de los tantos buses que cogí en estos días, el man, se notaba que ese man estaba así muerto de frío, porque tenía una camisetica así, y yo le dije, hola, ¿cómo estás? Y él me ignoró por completo, y yo como, oye, yo solo quería decirte que si tienes frío, yo tengo aquí una cobija que te puede servir. Y ese man me miraba así como tú me estás diciendo, como esta vieja, quién es, qué loca es, y yo solo decía, joda, yo estoy hablándole, no, yo no le voy a hacer nada, simplemente veo que está pasando frío y tengo algo que lo puede ayudar. Y este man prefiere mirarme feo y ser un grosero a decir, si tengo frío, ven y me arropo y ya. No. No sé. Bueno, entonces yo siento eso, yo siento que las redes sociales, se supone la palabra sociales indica como Esas redes sociales, ¿no? realmente. Y resulta que no, yo siento que a la gente joven se le dificulta mucho socializar con los demás. Otra cosa que siento es que hoy día los niños yo siento que son como muy descoordinados, o sea, yo siento que cuando uno era niño, Pero cuando es que uno yo era siento niño, que también eso tiene razón de ser. Cuando nosotras todas fuimos niñas, porque ahí sí me incluyo, jugábamos. O sea, yo sí conocí internet y dejé de jugar, o sea, correr y así. Pero yo alcancé a correr, jugar con otros peladitos. O sea, esa motricidad que se genera, por ejemplo, de jugar jazz, que tirabas la pelota y cogías las cositas. O sea, va generando cierta motricidad que los niños de ahora no generan porque sus juegos son jugar en una pantalla. Y eso, y además eso, la socialización de los niños ahorita es eso, es, hola, ven, juguemos, o sea, como cuadriculémonos juntos, y no como, ok, incluso cuando es así, pues en vivo y en directo y no es en línea por un juego, cosas así. otra cosa, una cosa positiva que pienso de las redes sociales, por ejemplo, en mi caso, es que pues yo crecí viendo Caracol, RCN, RTI, Punch, Ay, no, a mí ya no me etcétera, gusta ver etcétera. televisión. Entonces, pues uno veía esas noticias y ni siquiera cuestionaba si eso sería verdad o no. Uno simplemente veía la noticia y uno sentía, Uno pasó creía, tal cosa, imagínese, fulano hizo tal otra, y uno daba por sentado que lo que decían ahí pues era verdad. Ahora precisamente que pues que están las redes sociales, los medios alternativos, todas esas cosas, pues también por eso, en eso sí, por eso me he pegado un poco a los medios alternativos, porque me doy por cuenta y eso la perdimos. ya me di cuenta de pues el poco de mentiras que le dicen a uno por ejemplo, en los noticieros tradicionales, de los medios tradicionales, Yo Gracias. quiero y decir ya uno algo ve, al respecto. y Y ya es ve que uno el otro lado, y dice, ay, si es que esto tenía otro lado de la moneda y yo no me he dado cuenta. Eso se llama democratización de la información. yo quiero decir algo al respecto, es que cuando yo era más joven, yo le decía a mi mamá, es que en RCN dicen puras mentiras y tú todo te lo crees. Ya dijeron esto, ya dijeron lo otro. Y ella siempre decía que yo era la loca. Que yo era la loca porque ella estaba viendo la verdad absoluta y lo que yo estaba viendo era quién sabe qué cosa. Que uno sí era Pero calzón, ahora es cómo verdad. cambian las cosas.
Lo están tirando de la escopeta. ¿Qué creen? Como aparentemente este proyecto no puede fluir sin problemas técnicos, bueno, se nos apagó el micrófono a mitad del capítulo, bueno, ya hacia el final, entonces de aquí en adelante soy yo conmigo misma tratando de doblar mientras me leo los labios, así que ténganme paciencia y entiendan, los quiero mucho. Bye. Entonces, la Sí, verdad, sí, sí sí. me alegra que mi mamá se diera cuenta de que hay otras formas de No, eso informarse. es cierto. Y lo otro que yo iba a decir, ahora ya me acordé, es de el tercer lugar. En comunicación o en el tema de socialización se habla mucho del tercer lugar y es básicamente el lugar, se supone que es físico, donde las personas como que vamos a hacer cosas diferentes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, uno normalmente tiene dos lugares base que son la casa y si eres niño, el colegio o la escuela y si ya eres más grande, el trabajo. Y el tercer lugar es donde tú vas a hacer esas otras cosas, a ver cine, la plaza, no sé, Entretenimiento. por ejemplo, aquí el río, aquí en Valledupar, en Medellín, por ejemplo, yo diría el teatro, no sé, Pueblito Paisa, estoy inventando, y Sí, o cosas sea, así. lugares de En general, esparcimiento. entretenimiento, pero también donde tú vas a socializar. Y que antes, entre otras cosas, era el lugar donde uno iba realmente a conocer gente y era la forma como uno conocía gente. Por ejemplo, el parque, lo que hablábamos ahorita. Y ahora, de hecho, eso se volvió tan peligroso incluso que es al revés. O sea, si tú no conoces a alguien antes, o sea, las redes sociales y el internet se convirtió en ese tercer lugar. Y si tú no conoces a alguien antes por redes o virtualmente, tú no confías en esa otra persona o no tienes ni siquiera o no has desarrollado ni siquiera el instinto para Es saber si que, puedes confiar o no en esa persona hablando en un parque, o lo que tú me decías, es que a mí me da desconfianza hablarle a alguien afuera, o en el bus, o en otra parte. o sea, yo me acuerdo que nosotros aprendimos a comunicarnos fue por chat, porque si bien, o sea, nosotros nos conocimos en persona, realmente nos entendíamos, era por internet, ¿entendés? O sea, por ejemplo, con los Swifties, ¿por qué los conocí? Porque entré al grupo de WhatsApp de Taylor Swift Medellín, entonces nosotros entrábamos en confianza, era a través del internet, y ya de ahí, en los eventos, ya había personas que ya sabía quiénes eran, cómo hablaban, ¿sí me explico? Porque Pero previamente eso había te chat. impide desarrollar tu instinto con respecto a las demás personas. ¿Sí me hago entender? Eso a ti te impide, o sea, definir precisamente cuando hablas en vivo con una persona antes del chat o antes de cualquier otra interacción, Pero eso se puede hacer por el definir chat. tú, hey, esta persona puede ser una buena persona o puede tener ciertas cosas parecidas a mí, o puedo tener afinidad con esta persona, que yo siento que eso es algo que yo sé 2 segundos después de que hablo con alguien, yo sé contigo esta conversación y chao. O tú eres una persona con la que yo puedo sentarme a conversar o de pronto salir o de pronto hacer otra cosa diferente. ¿Ya? Y siento que ese instinto se pierde cuando tienes que tener ese filtro de las redes sociales, básicamente. Bueno, sí, yo ese instinto, si no, no, definitivamente no se me Y desarrolló. hay otro tema que mi mamá ahorita habló y es el tema de la salud mental, que las redes sociales le rayan a uno el coco. Ya, Eso, fin. de eso también quería hablar, porque obviamente que muchas cosas se generan a partir de las redes sociales. Entonces, por ejemplo, eso que tú estás hablando es una cosa muy real. Yo me atrevo a decir que incluso los de mi generación, o sea, no solo las generaciones de Leandro o las futuras, sino desde antes, también en mi generación nosotros no sabíamos, o sea, si tú no estabas desde peladitos conociéndote, sino solos, sin una red social por delante, no sabías cómo relacionarte, ¿sí me explico? O sea, de pronto esa gente como tú que habla con todo el mundo, pues eso siempre ha existido, pero si eras un peladito como yo, te quedabas viendo todo el día, o sea, te quedabas mirando la cara todo el día.
¿Pero por qué? ¿Por qué no hablo? O sea, dime tú cuando yo era chiquita, cuando yo de mi propia inspiración me fui a jugar con otro peladito o a hablar con otro peladito sin conocerlo. Es que era muy ahuevada, manita. No me parece. Mami, mírala. No se vale. No, eso no se puede decir. ¿No? ¿Por qué no? Ya se lo dije. Mami, pégale. No me pega, ya estoy grande. Mami, pero dile algo. Que eso no se dice. Bueno, en fin. Sí, puede que fuera huevadas en redes sociales, pero, a ver, yo siento también que, por Ay, ejemplo, pero a mi beba me parecía más ahuevada. a mí esto no me pegó tan duro porque cuando esto empezó a pasar, yo ya estaba más grandecita. Pero si, por ejemplo, las relaciones cuando yo tenía la edad de Leandro, nosotros pues no teníamos acceso a Instagram ni a estos filtros que te cambian literalmente toda la cara, que te ponen Ay, pestañas, te sí. hacen la cara alargada, te cambian todo eso. Entonces, obviamente que se van a ver en la cámara y vas a decir, ay, es perfecto. Y cuando se van a ver al espejo, no van a ver lo mismo porque el espejo no tiene ese filtro y obviamente que se van a sentir mal porque van Que a no querer tienen. tener una cara que no es real, que no es de ellos. Es como, sí, o sea, es como con la No, cirugía, y pero que, no todo el mundo tiene la plata para pagar una cirugía y entonces yo siento que también por eso ha habido un incremento y actual que de eso incluso sin actualmente. cirugía, manita, porque a veces, pues sí, se podrían hacer una cirugía, pero eso no te garantiza que tú vas a quedar exactamente igual como en el filtro, por ejemplo. O sea, sí, pero a lo que yo me refiero es que por eso también las cirugías ahora hay tanta gente que quiere ponerse que el labiecito, el retoque acá, que el levantamiento de ojo. O sea, porque claro, estamos constantemente viendo cómo se vería eso si tuviéramos eso. Por eso es que te digo que las redes sociales también a veces a veces no, le rayan a uno el coco, porque mira, eso, que los filtros, que tú no te ves como eres, que tienes que estar cambiando información cada minuto, porque si no, no sé. Y que además la celeridad con la que tienes que estar haciendo las cosas, porque ahora todo el tiempo es, si no tienes, o sea, si eres creador de contenido, tienes que subir contenido a cada Todos rato los y dar días. contenido nuevo y no sé qué, y todo tiene que ser más rápido, y entonces ya, mira incluso cómo han evolucionado los formatos, que antes eran formatos más largos, cada vez son más cortos y entre más cortos mejor, y que tienes que captar además la atención del público en un segundo, y que además te echan mentiras por aquí. O sea, el tema de las fake news también y ahora de la inteligencia artificial, que tú no sabes qué carajo es inteligencia artificial y que no. Mejor dicho, te roba, te corrió el champú. Ya. Se te corrió el champú. Yo creo que ya es hora de irle dando cierre a este capítulo. No sé si mi Bueno, mamá quiere dar una conclusión. Ay, no, no sé, que las redes sociales, sí, como todo, tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas, pero yo le veo muchas cosas negativas. Mi conclusión es que nos corrió el champú y que no, pero que sí debemos buscar, y siento que de todas formas, por lo menos mi generación es algo que está haciendo, ir buscando una forma de desacelerar las cosas y tomar esas cosas buenas que de pronto trajeron las redes sociales, pero sin olvidarnos de nuestra bella humanidad. Ahora bien, bueno, yo siento que para la mayoría de mi generación debemos hacernos conscientes de que es una herramienta, de que nosotros las estamos creando y que lo que tú pongas allá afuera, o sea, no tiene por qué robarte la paz mental. Tienes que ser consciente de que eres tú el que lo está poniendo allá afuera, no es nadie más. Saber y hacerte consciente de las consecuencias que pueda tener haberlo puesto afuera y también un poco el que no todo tiene que ser perfecto, no todo tiene que estar bello, no todo tiene que ser que tú, espectacular, porque que nada lo como que es, tú nada lo puedes es. decidir qué pones, que no es obligatorio hacerlo, además, que tú también decides si quieres o no ponerlo.
Y eso, o sea, no, nada es obligatorio, nada es perfecto. Ay, no, yo salgo de pelucán. Ay, no, y lo otro es que yo siento que porque tiene uno que poner en las redes todo lo que uno haga, el plato que se comió, la pareja con la que está, bueno, Que mi el micrófono no peinado sé que hace se cuánto estaba hizo. apagado. Ay, Pero igual yo, ahí algo debió haber quedado, quiero pensar. Pues que yo siento que en las redes sociales, pues uno debe decidir, como decía Sandra, pues qué pone y qué no. Y no que yo veo que ahora en las redes sociales se pone todo, qué plato se comió, con qué pareja está, en qué trabajo está y además mostrar lo que no es, porque ningún trabajo es perfecto, o sea, en todas las Ni cosas una que relación hacemos es perfecta. como somos seres humanos, pues sí, no todo es perfecto. La relación con quien estemos no es perfecta, podemos cambiar de relación. El plato que nos comemos, de pronto estamos comiendo arroz con huevo y decimos que estamos comiendo langostinos, queremos poner la foto de los langostinos. Entonces, y a veces uno está comiendo mierda. bueno, entonces, yo siento que no hay por qué poner todo lo que uno haga, lo que le pase en las redes, que uno debe definir qué Ay, pone pero a y qué veces no. es chévere. ¿Qué tiene de Bueno, chévere? Ay, el chisme. Para bueno, verlo, pero no para vivirlo, pendeja. esa parte del chisme a mí no me gusta. No olviden darle like, encender la campanita, así clic, 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 para apoyar este nuevo proyecto. Déjenlo en los comentarios. Estén atentos, por favor, a las historias de IG, de TikTok, de Instagram y de TikTok, que ahí es donde vamos a poner cuáles van a ser los nuevos temas para que ustedes nos manden sus historias. También lo vamos a dejar toda esa información en la cajita de suscripción. Somos personas que dejamos la información en la cajita de suscripción. Ay, está bueno este. Somos personas que dejamos la información en la cajita de suscripción. Y nada, nos vemos. Chao, Italia. Chao, chao. ¿Te vas a grabar con esa pierna por allá, Clau? Sí, déjala tranquila. Este podcast es de gente millennial.